Hola, buenas tardes a todos, a todas las presentes en esta jornada de Escuela de Invierno de la Universidad de las Américas. Sean bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es en realidad un tema bien sensible porque tiene relación con la vulneración de los derechos en las niñas, niños y adolescentes y con cómo ustedes, los docentes, pueden ir identificando con indicadores y también cuál es el actuar que deben hacer ante este escenario de vulneración de derechos. Yo soy Natalie Peña, soy psicóloga infantil, tengo formación mayoritariamente clínica, pero la verdad que cuento con experiencia que en colegios, en establecimientos educacionales de todos los tipos, que me permiten un poco acercarme a lo que sería el rol docente e intentar colocarme en sus zapatos para poder mirar cuando una situación está siendo extraña o es merecedora en el fondo de poder observarla para poder identificar si el niño está siendo vulnerado o si necesita algún tipo de orientación la familia o si finalmente también lo necesario es apegarse como a la normativa legal para saber cómo se actúa ante estos casos, qué es lo que dice la ley y cuáles van a ser los procesos por los que van a tener que transcurrir ustedes en su rol docente. Primero, es importante que conozcan cómo va a ir desarrollándose esta jornada. Para empezar, va a estar completamente cruzada por un enfoque de derechos que tiene su base en la Convención de los Derechos de los Niños, que es a donde primero nos vamos a referir, para después hacer un poco un recorrido histórico sobre la historia de las instituciones de niños en Chile, hasta llegar al actual panorama de Sename que conocemos y cómo está funcionando en la actualidad, cuáles son las redes que tiene para finalmente ya irnos adentrando a lo que sería lo principal de esta presentación que tiene que ver con los indicadores que nos van a mostrar los niños, tanto emocional, cognitiva y socialmente, cuando están siendo víctimas de alguna situación de negligencia, puede ser en un caso un poquito más leve, no por eso menor, pero también de maltrato medio o maltrato grave. Ante esto también tienen que conocer cómo es que el apoderado se comporta, por lo que también se va a indicar un poquito el perfil del apoderado maltratador. Y ya sabiendo todo esto, vamos a poder entrar por fin en la normativa legal, que es lo que nos dice la ley, y cómo es que ustedes deben actuar cuando se identifica, cuando se comprueba y cuando ya han agotado todos los otros recursos como docentes de jefatura, digamos, cuando ya se han reunido con el apoderado, cuando ya han entregado formación, capacitación, contención, y no funciona, tienen que tomar normas que están vinculadas con el Ministerio de Justicia, con el Tribunal de Familia más propiamente. Ya como sabiendo todo esto en el fondo, se va a poder hacer un cierre sabiendo cuáles son las principales instancias en las que tenemos que hacer, cuál es el rol docente, en tanto el vínculo que tienen que establecer, y espero poder contribuir esta tarde a la reflexión que ustedes tengan y que en el fondo sea, ojalá, una presentación que termine generando más dudas que respuestas, no como dejar esa puerta abierta. Ya dicho como todo esto, vamos a partir entonces con la primera parte que estaba comprometida, que tiene que ver con la Convención de los Derechos de los Niños. Antiguamente, previo a este documento, digamos, los niños eran protegidos, por supuesto, como todas las demás personas, bajo el enfoque de los derechos humanos, estaban siempre muy relegados como al tema familiar, aunque ojo que todavía se prioriza la familia ante cualquier otro como medida que se tome primero, siempre la primera va a ser apoyar a la familia, pero los niños eran como recluidos solamente a la maternidad, incluso más allá de la vida familiar, eran como un apéndice de los derechos de la madre o de la mujer. Pero posterior a esto, que es un documento que se firma el año 89 que Chile participa en esto y se empieza a ejecutar el año 90, es que se aparecen como algunas consignas. Y es que primero el Estado es el primer y último responsable para asegurar el bienestar de los niños y por supuesto para reaccionar, para tomar medidas cuando están siendo vulnerados. O sea, es el Estado quien finalmente responde ante cualquier incidencia en la que los niños puedan estar sufriendo cualquier tipo de situación que ponga en riesgo su estabilidad física, como emocional o cognitiva. ¿Ya?
Este documento tiene fundamentos, en el fondo es un documento bastante amplio, tiene 54 artículos, pero no podemos como nombrarlos todos, así que solamente les voy a hablar como de un artículo particular y de los tres principios fundamentales. El primer principio tiene que ver con el principio de la no discriminación. Por supuesto que se lee por sí solo este principio, pero tiene relación con que no se puede negar, no se puede privar al niño de recibir educación, salud, de tener vivienda, de tener como todo lo básico, los alimentos. Esto sin importar la raza, el color, sin importar sus preferencias sexuales, incluso si tiene algún tipo de discapacidad. Y lo que es súper importante es que también sin importar la nacionalidad del niño. Finalmente, el Estado de Chile es el que se compromete, pero no se compromete solo con los niños chilenos, sino que con todos los niños que estén transitando por el territorio, ya sea en calidad de migrantes permanentes o incluso transitorios turistas. El segundo principio tiene que ver con el principio del, como del bien mayor para el niño, que no se llama así, que es el principio del bien superior del niño. Este principio lo que dice es que primero es un principio que es una especie de guía para todas las políticas públicas que se tomen en infancia. Es un principio que va a ir delimitando todas las acciones que se tomen, y no solo en infancia, sino que todas las políticas públicas que se vayan ejecutando tienen que estar en relación a que el niño sea el más beneficiado ante cualquier acción. Lo que quiero decir con esto es que incluso las políticas como de subvención, el famoso IFE, ahora que está como tan de moda, las políticas de subvención en relación a los bonos, a las viviendas, al consumo de bienes como luz, agua, están bajo esta ficha de protección como social que se llama, que pregunta cuántos menores de edad viven en la casa, porque efectivamente va a tener incidencia en la hora de cuáles van a ser las familias que primero se van a beneficiar o se van a priorizar. Tienen que estar en relación al número de integrantes menores de edad que habitan la casa, porque está vinculada también con el tercer principio que habla del desarrollo del niño, del derecho a la vida y del desarrollo. Por ende, todas estas ayudas estatales tienen que estar dirigidas a que el niño pueda primero subsanar la supervivencia, pueda tener alimentos, salud, y segundo, con que pueda desarrollarse en todas las áreas. Eso quiere decir educación de calidad, que está como tan cuestionada también. Y finalmente todas las redes comunales se tienen que activar para permitir que el niño pueda ir haciendo uso de todo este entrecruzado, del tejido social, digamos. Él tiene que tener acceso a desarrollarse completamente. Esto, por supuesto, tiene que ver también con un tema del rango etario. Los niños tienen derecho a poder opinar luego de este tratado. Anteriormente no, como eran menores de edad, digamos, no estaba esto del acceso al voto, entonces con ellos se hacía y deshacía, por así decirlo. Pero posterior a este tratado, a los chicos se les pregunta la opinión, entendiendo también la edad y el contexto. Es lo que hacen los jueces de familia cuando, por ejemplo, se separan o se divorcian algunos de los padres, y los chicos les preguntan con cuál de los dos quiere vivir y por qué. Entonces, ya mencionado los principios como fundamentales de este tratado, les había conversado sobre un artículo en particular que me parece como es difícil decir el más importante habiendo 54, ¿no? Pero que sí me parece súper relevante que lo conozcamos, y lo voy a leer de manera textual. El artículo 19. Y dice: los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual o el trabajo forzado. Esto mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de algún adulto o tutor responsable. Finalmente, lo que quiere decir con esto es que los niños, si bien son carga, por así decirlo de nuevo, de los padres o de los adultos que estén bajo su cuidado, el Estado es el que debe de alguna manera supervisar que
ese rol parental sea cumplido. Debe asegurar todo para que los padres puedan ejercer esa función de manera apropiada. Cuando eso no corresponde, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de ese menor de edad, ya sea mediante la institucionalización permanente en las residencias de menores o también promoviendo que ellos sean derivados a familias de acogida o incluso adoptados por otras familias con competencias más certeras a la hora de criar niños, niñas y adolescentes. Todo esto, cuando ya se estaba como terminando de cocinar, por así decirlo, este documento, aparece el tema de cómo se va a resguardar este bienestar supremo del niño bajo este derecho y cómo se va también a condenar los abusos o a quienes están siendo abusadores o maltratadores de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es que aparece como una corrección, digamos, y dice que esto el Estado no lo puede desarrollar solo. Así que finalmente necesita la colaboración y tiene que estar inserto el Ministerio de Justicia para poder establecer penas que sean condenables o judicializables ante personas que están siendo los actores de la vulneración de los derechos de los niños. Y como tampoco puede desarrollarlo solo, porque la verdad que es una tarea inmensa, sobre todo en un territorio como Chile, con tan grande, no tan largo, entonces se permite que el Estado, a través de Sename en este caso, vaya a licitar a centros privados para que ellos comillas, se hagan cargo, pero no responsabilicen, se hagan cargo de lo que sería la atención ambulatoria de los niños y también de desarrollo, o sea, de estancias permanentes o de evaluación o de cualquier temática que es la que trabaja Sename, que en verdad lo voy a detallar un poquito más adelante. Entonces no es ilegal que hayan instituciones privadas, ONG, fundaciones, que liciten estos centros para poder atender niños, pero el Estado, de nuevo, tiene la obligación de velar porque ellos hagan su trabajo. Y es ahí donde cuando uno se pone a buscar artículos en la red, encuentra muchos más en contra que a favor de Sename porque parece que se les está dando mucha libertad a estos centros. Entonces ahí, bueno, uno lo ve ahora como en contingencia con el caso, un lamentable caso de Ámbar, de acá de Villa Alemana, que efectivamente parece que nadie supervisó que se hiciera o no el seguimiento y por lo que se da cuenta, al menos desde los medios, tampoco estaban enterados estos centros que tenían que ver con intervención especializada, de cuál era la realidad de la niña, con quién estaba viviendo, qué cosa estaba transcurriendo. Entonces, cuando se habla de que todo falló, efectivamente falló. Porque esto que tienen que hacer de velar por el cuidado, esto tiene que ser en términos de seguimiento investigativo, de resguardo, no se hizo. Y esa responsabilidad última, no del centro que licitó ese PIE, sino que del Estado que no supervisó. Entonces ahora vamos a tener que ir siguiendo un poquito este caso súper triste para ver cómo es que se va a responsabilizar, entendiendo que no hay reparación, sino que solamente responsabilización ante la pérdida de una niña que estaba en pleno desarrollo, ¿no? Haciendo uso del tercer fundamento que les enunciaba. Como les comentaba, en relación a la historia de cómo han sido las instituciones que están a cargo de niños en Chile, el primer registro se encuentra hacia el año 1758, me parece, y da cuenta de una primera intención que tiene la Junta de Santiago de crear una casa que esté a cargo de los niños y niñas, adolescentes, como hasta los 13 años puede ser, y se llama la casa de los huérfanos, que tiene como único objetivo, primero, que los niños no anden mendigando en las calles de Santiago porque son un potencial foco de delincuencia, y segundo, entendiendo las altas tasas de mortalidad que había en la época, por cólera, por desnutrición, por negligencia, etcétera, está vinculado a la mortalidad infantil, tratar de reducirla un poco. Efectivamente se logra reducir la mortalidad, pero no se desarrollan las habilidades o no permite que los chicos puedan hacer después un ingreso favorable a la vida adulta, porque entendiendo que en esa época estábamos en la colonia, ya entrando como a lo que sería la independencia de Chile, por lo que muchos niños eran
o se escapaban o eran liberados a cumplir los 13 o 14 años para poder unirse a las guerrillas que estaban dándose en la capital. Y segundo, no es menor indicar que esta casa solamente tenía lugar en Santiago y las regiones quedaban parecidas a la actualidad en términos de desplazadas completamente. Esta casa siguió vigente aproximadamente 100 años, con muy pocos recursos, con muy poco financiamiento incluso de recursos humanos, muy poca gente que la atendiera. Así que como en el año 1812, más o menos, no, 1850, llega una orden religiosa de Canadá, que son las Hermanas de la Providencia, y ellas se hacen cargo de esta casa, la renombran, llamándola la Casa de la Providencia, y tienen una mirada supuestamente más caritativa, más de entrega. Pero esta entrega, la verdad que tiene lugar en algo bien oscuro, porque efectivamente ellos entregaban, simulando o anticipando lo que serían los primeros procesos de adopción en Chile, a los niños a las familias más acomodadas de Santiago cuando estaban de cumplir a 3 a 4 años, y no eran precisamente entregados como para ser criados como hijos, sino que para funcionar como personal de servicio dentro de la casa. Entonces pensar una infancia en la década del 1800 en Chile es bien difícil, porque estos niños no tenían adultos que se ocupen de ellos, de su salud, de su bienestar. Cuando se enfermaban dejaban de ser útiles, así que tomaban otros chicos. Y finalmente también todos los procesos cognitivos que involucran el juego, la socialización, tampoco estaban presentes porque estaban desplazados ocupando un lugar que no les corresponde a la edad. Y finalmente es bien triste pensar que estos niños podían compartir a lo mejor con los hijos de los patrones y verlos como ellos tenían juguetes, tenían cariño y ellos no. Entonces efectivamente se va dando, se va insinuando y remarcando la desigualdad desde esa época en términos de infancia. Y finalmente estas señoras también duraron como 100 años acá en Chile, retornan a su país de origen y esta casa pasa de nuevo a manos de civiles y aparece por primera vez en Chile. Hay un hito, que es un artículo que se llama La infancia vulnerada o los derechos de los niños, que en el 1912, y este remece un poquito en términos morales como a la comunidad y abre la pregunta de cómo es que se están haciendo cargo de los derechos de los niños. Y ahí empieza todo, como todo a pensar, a girar en torno a que eso no está siendo atendido y que necesita como reformas. Entonces aparece, bueno, esta casa de los niños que se llama, o la Casa del Niño, que es una institución que todavía está vigente, en Santiago, por supuesto, que ahora está bajo la tutela de Sename, que si nos vamos fijando siempre es la misma casa, ¿no? Que va cambiando de nombre nomás. Y bueno, esta reformación que se hace como en el 1912 pretende ya no solo ocuparse de estos factores de mortalidad o de delincuencia, sino que pretende separarlos entre víctimas e infractores y atenderlos como de manera separada. Por supuesto, y debido a los recursos de la época, también se va quedando como solo en la intención, porque el fenómeno que se daba es que los chicos que estaban en situación de calle eran tomados y eran llevados a correccionales en donde ahí se encontraban con infractores probablemente y seguían siendo víctimas o más víctimas de lo que eran antes. Y ahí es donde viene como todo este mito. Yo me acuerdo muy chica que escuchaba como que si te pillaban solo en la calle te podían llevar a una correccional. Y eso ya hacia el año como 90. Entonces va quedando como en el inconsciente colectivo esta idea de que si pillan niños en la calle se los llevan a correccionales y que ahí se pierden, ¿no? O sufren, que es peor. Hubo un movimiento feminista en la década de los 50 que va a cambiar, afortunadamente, toda la percepción que se tiene de cómo hay que tratar a los niños o cómo hay que resguardarlos. Porque como empiezan a sonar los derechos humanos fuerte en Chile y los derechos de la mujer, el niño, niña o adolescente, el NNA, como se dice en la sigla de Sename, un poco se va a tomar de la mano de este movimiento feminista y va a quedar bajo la tutela de la maternidad. Entonces los chicos van quedando bajo las mujeres como protegidos por ellas, pasan a estar a cargo de los sistemas de seguridad social y de salud pública en los consultorios, en los hospitales, y van quedando relegados a la vida familiar, como les comentaba al instante cuando comenzamos esto,
porque efectivamente los niños se empieza a hablar de los derechos de ellos solamente sujetos a la madre o a la familia. Y bueno, esto se mantiene como de esa manera, pero hacia el año 60 aparece por primera vez en Chile el CONAME, que es el Consejo Nacional del Niño, que es una antesala al CENAME, porque le cambiaron como la sigla nomás. Y el CONAME lo que hace es ya por fin delimitar infractores de ley, menores de edad con discernimiento o sin discernimiento, y víctimas. Entonces ya ahora sí parece que no están mezclados. Y esto funciona súper bien al principio porque estaba a cargo, el CONAME estaba a cargo únicamente de la Contraloría. Entonces en términos de como de penalizar o de castigar al chico infractor y de reformar de alguna manera funcionaba perfecto porque tenía que ver con este sistema penitenciario. Pero en relación a los hogares, porque en esta época todavía no existían como los programas ambulatorios que se llaman hoy día, sino que eran hogares. Los niños eran sacados y eran llevados para allá. No había un tema como de asistencia libre. Y, y ahí las residencias permanentes o en los internados, hay que hacerse la pregunta en el fondo con qué pasa con la subjetividad que es tan necesaria para poder construir como la identidad, la personalidad, porque finalmente en estos hogares se comparte todo, todo es comunitario y no hay sentido como de apropiación. Hay sentido de pertenencia, sí, pero no del bien privado, que en el fondo te va a ir dando un sentido de singularidad de la historia, que eso sí es una práctica que a mi juicio por lo menos todavía se perpetúa, porque finalmente los programas hoy día no están tan interesados con cuál es la historia previa en términos de tu primera infancia o incluso de los padres, de cómo fue concebido ese niño, sino que parece que ingresas y existes cuando te hacen la ficha. Entonces todos estos procesos que son de corte más psicoanalítico van perdiendo importancia porque no está el componente como subjetivo presente, sino que de modelación de conducta y de entregar como herramientas competentes para la crianza. Ese es como el gran objetivo hoy día, parece. Y habiendo todo esto, ya nos estamos encaminando como hacia el año 70, por así decirlo, y entendiendo el contexto político también que estábamos cruzando en Chile, porque CENAME parece en dictadura, hay que decirlo, es que en el año 79 se firma este tratado de Convención de los Derechos de los Niños y ya se pone en práctica en el año 80 mediante la creación formal y el plan piloto de CENAME, que por supuesto empezó como un programa único, digamos, que tenía que abarcar todo el territorio nacional y como no se pudo, empezó a contratar estas instituciones privadas para que vayan como delegando un poquitito el qué hacer. Y así es que aparece CENAME, ya nos estamos como acercando a lo que sería formalmente CENAME. Y CENAME tiene en la actualidad una tremenda red como programática, tiene 4 líneas temáticas que son de diagnóstico con el DAM, de OPD, que es la Oficina de Protección de los Derechos, las residencias como permanentes, los programas ambulatorios y los que tienen que ver con infractores de ley. Eran 5, disculpen. Y bueno, de esos, los que ustedes más van a conocer, espero que no tengan la desfortuna de conocerlo todo, son los PRM, que son los programas de reparación de maltrato, son también los PIE, que es donde estaba esta chica asistiendo, digamos que es el programa de intervención especializada, el PIF, el programa de intervención breve, y un PPF, a lo mejor como para nombrar ya un cuarto, que es el programa de protección familiar. Estos programas todos tienen un carácter de tipo como de ayudar a la familia, de nuevo, a poder hacer mejor su rol, y todos están vinculados con maltrato, pero en diferentes categorías. El PIE tiene que ver con maltrato grave, por ejemplo, y el PPF tiene que ver con una vulneración ya más mediana porque tiene que ver con competencias. Todas estas líneas temáticas que les enuncié tienen que recibir únicamente una derivación de tribunal de familias para que ellos puedan asistir. En un primer momento era todo como con demanda espontánea, también se aceptaba, no todo, sino que también se aceptaba. Pero después se fue evidenciando que las familias, si es que no hay una orden judicial, no asisten.
Y el único de todos estos que les nombré que es de manera espontánea, o sea que cualquiera puede llamar, puede derivar un caso, puede indicar cuando algo está pasando, es la Oficina de Protección de los Derechos, con las que cuentan casi todos los municipios, no todos, que el pueblo no lo tiene, y, y todas tienen como una característica que es que tienen que ser abiertas o tienen que realizar actividades con la comunidad, porque como tiene que ver con la familia, la idea es que el maltrato o la negligencia no se quede al interior del grupo familiar como escondido, sino que pueda salir y tenga relación con hospitales, con colegios, con juntas de vecinos, con un montón de instituciones que van a ir permitiendo la socialización del niño, niño o adolescente y de sus cuidadores también, ¿no? Los padres en el mejor de los casos. Sename cuenta hoy día con 900 centros ambulatorios, que es bastante, que recorre todo el territorio, y con 200 residencias. Ya hay que decir claro, que se dice que el Estado tiene la obligación de supervisar y la tiene, pero con tantos centros, la verdad que a veces puede que les cueste un poquito, ¿no? Sin entrar a justificar, por supuesto. Eso como en relación a Sename, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Adentrándonos un poquito más en lo que es como el corazón de esta presentación, vamos a entrar a especificar o a delimitar cuáles son los maltratos y primeramente qué es lo que significa maltrato, que tiene que ver con una acción intencionada que provoca a una persona con el fin, digamos, de ocasionar daño o perjuicio en otra. Es bien, es como bien de saber común, digamos, pero no está de más como dar una definición de 5 palabras. Eh, Pasa algo con esto, y es que cuando las vulneraciones se dan en el seno familiar, donde debiese ser el espacio más contenedor y más seguro, donde pueda como experimentar el niño e irse desarrollando, se da un fenómeno que tiene que ver con la identificación. Finalmente es de los adultos responsables o de las primeras figuras que son como significativas en la vida de los niños, de donde ellos van a ir tomando un repertorio conductual para saber cómo es que hay que relacionarse con los demás. Entonces no es tan extraño hacer como la unión o tener la creencia de que cuando un niño es agresivo en el colegio o pelea mucho con los compañeros, efectivamente puede estar replicando algo que él experimenta en su casa. Esto, por supuesto, no es en todos los casos, no se trata de generalizar. Hay muchos factores protectores que van a poder sacar a estos niños de tener que volver a replicar lo que ellos vivieron. En ese lugar es donde el profesor ocupa un rol terriblemente importante, porque muchas veces puede convertirse en ese adulto que los niños necesitan para tener una figura de identificación que sea más adaptada y para también encontrar todo lo que no pillan con los papás, que tiene que ver con esto del reconocimiento, la validación, el afecto. Muchas veces cuando un profesor está realmente dispuesto a tener como un encuentro vincular, efectivamente es el factor incluso más protector que podemos encontrar. En relación a los tipos estos de maltrato, no en todos los casos, cuando se hable de maltrato, si un niño nos estamos refiriendo a que sea directo, que sea él la víctima directa, sino que muchas veces tiene que ver con un tipo de maltrato que es indirecto, que se provoca a otro miembro de la familia, pero que inevitablemente va a tener consecuencias en este menor. Bueno, finalmente los adultos también tienen, ¿no? Pero los niños es una parte como formativa. Según una encuesta que realizó el, como de seguridad pública, indica que al menos 37% de las mujeres encuestadas durante el año 2017 declararon haber sido víctimas directas de violencia intrafamiliar, y de este mismo grupo al menos un 30% comenta que esto no solamente fue hacia ella, sino que también hacia los hijos. Aquí se generan dos fenómenos súper importantes en relación a la violencia cuando no es directa, y es que primero los niños cuando son más chiquitos se sienten terriblemente culpables y responsables de que esa persona, ese adulto está cometiendo violencia hacia un miembro de la familia porque él hizo o dejó de hacer algo, y también se siente responsable o culposo porque no es a él a quien le está pasando, sino que a un tercero, como que sobreempatiza. Pero a medida que van creciendo, y se ve mucho con los adolescentes,
los chicos ya empiezan a generar como resentimiento, no solamente hacia el agresor, sino que también hacia la víctima por haberlo permitido. Es lo que pasa mucho como en el caso de la violencia hacia la mujer. Las chicas, sobre todo las mujeres, las hijas mujeres, se terminan enojando con la mamá por haber permitido y perpetuado que se genere la violencia que a ella también la afectó. En relación a lo principal como que hay que actuar ante la vulneración de derechos o ante el maltrato, siempre va a ser la prevención. Entonces no hay que ser no hay que ser tímido en cuando uno evidencia una situación, inmediatamente intentar prestar el apoyo, entregar las herramientas, las competencias o armar las redes que sean necesarias, y si no también judicializar el caso, porque la prevención es todo lo que nos va a permitir que este tipo de conducta sea más bien esporádica y no se vuelva una manera crónica de estar con las personas. Porque finalmente esto es una escalada, aparte muchas veces como una medida de disciplinar a los niños, que se termina pasando la mano y ya no ya pierden el sentido como hasta de la realidad en términos de darse cuenta cuando están agrediendo y están ejerciendo maltrato. A muchos padres y apoderados les cuesta, y cuando uno se los dice, finalmente ahí como que algo cae, pero antes de eso ellos solamente están educando. Existen muchísimos tipos de maltrato. En esta presentación solo voy a enunciar tres. Y aunque voy a enunciar tres, no necesariamente hay que considerarlos de manera aislada, porque muchas veces se dan conjuntamente. La verdad que rara vez esto se presenta como un fenómeno único, tiende a ser como más bien mixto. El primero, que es el que más se ve, por así decirlo, pero también el que cuesta más pesquisar porque no hay ningún tipo de registro, como sobre la piel, digamos, tiene que ver con el maltrato psicológico o emocional, o también llamado un abandono psicológico. Y esto tiene que ver con una crítica constante, muchas veces con una hostilidad que se le presta o que no se le presta, porque finalmente no se les pone atención tampoco. Pero es constantemente estar hostil ante el encuentro de estar con el niño. Son padres y apoderados que rara vez les preguntan cómo les pasa, quiénes son sus amigos, qué hicieron en el colegio. Son chicos que tienden a regularse solos, aún siendo muy pequeños y no sabiendo cómo, y que pueden estar mirando cómo lloran o cómo se golpean, y finalmente nadie socorre a esto o le enseña a ir modulando las emociones en el fondo. Esto genera en términos estrictamente psicológicos un fenómeno que se llama apego ambivalente o inseguro. Y por un lado son chicos que cuando llegan los papás como al colegio, uno se da cuenta que no se inmutan, que casi no se dieron por enterados de la presencia del padre o el apoderado, o que por otro lado son súper temerosos y siempre piden que por favor no les avisen o que no vayan. Que son conductas propias de un niño que teme este encuentro porque sabe que va a tener consecuencias concretas o también emocionales. En relación a los tres tipos de maltrato, este, como les decía, es el primero, es el que se tiene también menos, en el que hay menos investigación, porque la verdad que hay tantos factores protectores que van a ir permitiendo que el niño vaya reparando esa herida emocional, que finalmente no se considera como algo tan dramático, si es que lo comparamos con los otros dos tipos de maltrato de esta tarde, que son por un lado el maltrato físico, que es explícito, o por otro, que a lo mejor es el más desgarrador, tiene que ver con el abuso sexual. En relación al maltrato físico, esto tiene que ver no solamente con agredir de manera o propiciar algún tipo de daño que no sea accidental, sino que sea como con intención y que genere algún perjuicio físico, sino que también tiene que ver con una predisposición a que el niño pueda desarrollar alguna patología. Son chicos que en invierno los mandan con polera, por ejemplo, y eso no es un maltrato así propiamente tal, pero sí habla de una tremenda negligencia en relación a que no importa que se enferme. En los casos más serios o más evidenciables se pueden ver fracturas, quemaduras, chicos que a lo mejor tienen moretones o hematomas tan dolorosos que les cuesta mantener la postura, les cuesta mucho estar sentados como de manera correcta, a veces cojean. Muchas veces son niños que siempre se están riendo en clases, pero que no se ríen ahora. Y puede ser porque es que les duele acá, ¿no?
La verdad que este tipo de maltrato tiene como algunas medidas que hay que tomar, que hay que considerar, por así decirlo. Y primero tiene que ver con que ustedes hayan visto de manera concreta algún tipo de lesión en el cuerpo del niño, o que él se haya quejado de manera explícita y ustedes no pudieron evidenciarla porque no hay o porque están en alguna parte más escondida. El segundo tiene que ver con antecedentes previos de la familia. Eso en caso de que hayan hermanos o familiares en el mismo establecimiento, si es que antes hubo alguna situación, es importante que lo tengan en mente. Y finalmente también tiene que ver, y esto simplemente, con la creencia o la especulación de parte propia o que algún niño le haga un comentario. Generalmente son los amiguitos más cercanos los que algo comentan. Y también es importante que ver el tema de los castigos. Cuando los niños les cuentan de manera espontánea y también un poco inocente que los castigan de manera desproporcionada por algo que hicieron, eso también habla de una desregulación en cuanto a tomar medidas disciplinarias de los padres, como que no se regulan, sino que se quebró un vaso y estás castigado todo el año. Eso cuando es una desproporción que es evidente, también es un indicador de que algo está pasando en el seno familiar. El tipo de maltrato físico, entonces, la verdad que es el más evidenciable de todos, pero a mi juicio, por lo menos, no es el peor, aunque todos son malos. Pasando ya al último que había anunciado, que tiene que ver con el abuso sexual, este tiene una característica que no tienen los otros dos tipos de maltrato, y es que primero habla de una perversión de parte del adulto en colocar al niño como un objeto de su placer, y además con un rasgo que tiene que ver con el goce del sufrimiento del otro, cómo yo disfruto viendo mal al otro que está conmigo. Aunque yo haya nombrado perversión, eso, ojo, que no quiere decir necesariamente que haya una estructura de personalidad que sea inimputable, sino que hay personas perfectamente en sus capacidades mentales, por así decirlo, con el sentido de la realidad, y que aún así disfrutan haciendo daño. Ojo que eso es imputable. Pero efectivamente este tipo de maltrato es el más desgarrador porque trae consecuencias psicológicas que van más allá de la autoestima, como sería a lo mejor una consecuencia en el maltrato emocional, sino que nos habla de una relación con nosotros mismos, con este yo piel que en un primer tiempo es el único factor como de subjetividad que tenemos y que nos va a ir proporcionando lo que más adelante va a ser como la personalidad, sino que empieza a generar como rechazo consigo mismo, porque efectivamente el cuerpo fue dañado, fue utilizado para satisfacer a otro, entonces muchas veces se terminan convirtiendo en personas sumamente complacientes, o al revés, terminan siendo ellos bien sádicos en sus relaciones como un intento de reparar también lo que pasó a manera psíquica. La tasa de suicidios de niños, niñas y adolescentes está vinculada sobre todo con este fenómeno que se da siempre con los más cercanos, siempre son adultos muy cercanos a la familia, pueden ser parientes, vecinos, tíos, pero por lo general son chicos en los que, o sea, son adultos en los que los chicos confían, son tan perversos y tan manipuladores que ellos se ganan la confianza del niño y después empiezan a manipular toda la situación a través de secretos. Entonces, ojo ahí cuando los niños como que no cuentan nada y que todo es secreto y que todo lo prometió a alguien que no le iba a decir. Eso generalmente está liderado por un adulto que tiene algún tipo de disfunción en su personalidad. Ahora ya en relación a que ya conocemos un poquitito cómo es que vamos a ir tipificando maltrato, es importante que entremos a lo que nos convoca mayormente hoy día, que tiene que ver con las características que van a mostrar los niños, niñas y adolescentes en el colegio, y que ustedes como docentes tienen que saber mirar y en el fondo estar atentos a esto para poder tomar alguna medida que sea de apoyo a la familia en cuanto a orientación o recursos, incluso esto de como de administrar las redes, o también en el peor de los casos de cómo se va a ir levantando una demanda que sea de protección de derechos. Eh, Estas características que les voy a enunciar no van a estar separadas por tipo de maltrato, sino que van a estar por categoría de cómo se van a ir mostrando.
cómo se van a ir dando en el fondo al interior de la sala de clase. No, no las quise separar por tipo de maltrato porque la verdad es que afortunadamente no son ustedes los que van a tener que realizar el diagnóstico, sino que son quienes van a tener que entregar alguna especie de lista de cotejo de lo que han estado viendo. Están separadas por tres ítems, por así decirlo, que el primero tiene que ver con indicadores que están relacionados con la parte cognitiva, segundo con la parte social y terceramente con la parte emocional, que son también los tres factores que uno coloca como cuando hace una evaluación psicológica. Cognitivamente, lo primero que se puede apreciar tiene relación con la distracción, con la imposibilidad muchas veces de poner atención. Y esto no necesariamente está vinculado con condiciones como que permitan el acceso al programa PIE, sino que son niños que pareciera, que a vista simple, pareciera que están colocando atención, pero que cuando se les pregunta no tienen idea. Esto está, por un lado, como puede estar siendo indicador de alguna especie de deterioro cognitivo, o por otro, que es bastante más viable, hace relación a algo que en psicología llamamos interferencia emocional. Y la interferencia emocional es ese afecto que es tan desgarrador, que es tan latente como en todo lo que hace, que finalmente va a ir inundando todas las otras áreas que tú tengas como de ejecución, ya sea en términos de habilidades o también de comportamiento. Son chicos que muchas veces se abstraen de eso. Cuando ya tenemos eso como indicador de un poquito este chico que le cuesta concentrarse, pero que no siempre ha sido así, ¿ah? Ojo que hay que mirarlo como en una línea de tiempo, son chicos que antes sí podían hacerlo, pero que ahora le es más difícil. Y también han bajado el rendimiento muchas veces, son niños que si bien no eran los primeros del curso, siempre estaban en una categoría media y que ahora de manera abrupta empiezan como a bajar el rendimiento. Y esto puede estar vinculado con varias cosas. Primero, con negligencia en relación a que nadie se está ocupando de ellos, de estudiar con ellos, de ayudarlos en los trabajos, incluso en la compra de materiales. Siempre se les quedan las cosas en la casa, siempre las perdieron o se olvidaron. Y la verdad que muchas veces lo dicen esto por vergüenza, porque en verdad nadie se las compró, nadie le ayudó a gestionar estos trabajos o proyectos que de repente se hacen como con el entorno familiar. Cognitivamente también, en términos como académicos más que cognitivamente, podemos encontrar que pueden haber repitencias, una o más, mientras más es más difícil, y sobre todo en edades más grandes de los chicos, más hacia los adolescentes, porque esto de las repitencias reiteradas hace relación o se vincula también, se relaciona con la deserción escolar y ahí se atenta contra este tercer principio fundamental que les nombraba del desarrollo. Muchos chicos ya cuando repiten más de una vez prefieren desistir del sistema escolar y la verdad que eso trae tremendas consecuencias para la inserción laboral a futuro. Hay un fenómeno también que se puede ver en la parte académica que está relacionado con el lenguaje. Son chicos que muchas veces se observa algún tipo de dificultad en el lenguaje. Y acá aparecen dos matices entre psicólogos y educadores. Un grupo de ellos estima que al tener esta condición previa es que les cuesta dar cuenta de lo que pasa, de cómo se sienten o de las cosas que quieren. Y por eso es que se frustran. Y esto genera obviamente decaimiento en la parte académica, pero también en todas las otras áreas. Y hay otro grupo de personas, de profesionales que creen, y yo me relaciono más con esa área, que hace relación con el inconsciente. Hay un psicólogo francés, un psicoanalista francés, Jacques Lacan, que él organiza o estima que el inconsciente se organiza como una cadena de lenguaje. Entonces, si este inconsciente está tan desregulado emocionalmente, está tan falto de afecto para poder ir como determinando el entorno, irse desarrollando con él también, es que efectivamente en un inconsciente desordenado, el lenguaje también va a estar desordenado y efectivamente se va a presentar una disfunción en la expresión, en el reconocimiento, porque si volvemos a la parte como emocional, los niños para poder dar cuenta de lo que les pasa tienen que primero reconocer sus emociones, eso es previo a poder regularlas. Pero ese reconocimiento no se hace solo, se hace en compañía de un adulto
que va a ir de alguna manera especulando qué es lo que le pasa al niño en edades más tempranas de la infancia. Cuando, por ejemplo, le dicen, oye, te veo triste, me da la impresión que estás como triste, ¿pasó algo? O no, mira, está bien que te hayas enojado porque te quité la pelota, por ejemplo. Y nosotros somos quienes vamos colocando palabras a ese afecto que los niños lo sienten, pero que todavía no lo reconocen. Y por ahí te puede decir sí, eso es, o no, está súper perdido. Pero en cualquiera de los casos tiene que ver con un adulto que va a ir guiando este proceso de reconocimiento. En términos académicos también, son chicos que no llegan a ser desafiantes, pero que sí presentan una especie como de ambivalencia de esto de estar en el colegio. Entonces como que pareciera que no disfrutan mucho estar ahí, pero que cuando llega la hora de irse a la casa tampoco se quieren ir. Y esto es exactamente así, que el colegio es percibido para ellos como un lugar seguro, que es capaz como un lugar que ofrece protección, por así decirlo. En edades más chicas los niños incluso lo verbalizan, dicen, tío, tía, ¿me puedo quedar un ratito más? O empiezan a guardar los útiles súper despacio en la mochila, súper lento, y empiezan como a retrasar la vuelta a casa. Eso como en términos académicos. Ahora, en los indicadores de tipo sociales, claramente uno los va a ver en relación como a los compañeros y a cómo se va relacionando con el adulto. Se puede dar en muchos casos que los chicos se empiezan a aislar de los grupos, que ya no disfrutan hacer las actividades que antes les gustaba tanto hacer. Y que cuando hay que formar equipos o hay que hacer grupos para trabajo en clase, la verdad que ellos prefieren, prefieren hacerlo solos. O que también pueden ser tan disruptivos que los compañeros mismos los aíslan. Pero rara vez se ve un niño que pueda estar siendo muy vulnerado, que tenga una relación que sea más bien satisfactoria o estable con los compañeros. Un factor sensible que les quiero tocar acá y quiero que se entienda con altura de mira también, tiene que ver con esto de cómo se recibe este niño que es disruptivo. Porque muchas veces genera rechazo no entre sus padres, sino que entre los adultos también, porque es un chico que demanda mucha atención por parte del adulto, porque claramente solo ahí la puede tener, en la casa no la tiene. Entonces hay que estar atento cuando el chico algo nos provoca, pero no sabemos qué. Y a lo mejor lo que nos está provocando es, es que nos está sobredemandando atención y para eso hay que ser consciente porque esa atención que se le entrega a estos niños que están vulnerados tiene que ser consciente. No tiene que ser entregada como a todo el resto, sino que tiene que ser una disposición a vincularse con él, distinto, más, más participativa, más cariñosa puede ser, y también más como satisfactoria en el trato, más desde el reconocimiento de quién es él, porque, insisto, acá en términos emocionales son chicos que están muy desprovistos de eso. Otra característica que tienen estos niños en términos sociales es que son súper desconfiados, hasta el punto que, por ejemplo, cuando uno los felicita, ellos dudan de lo que dice el adulto, porque en general no están acostumbrados a escuchar que se refieran bien a ellos. Entonces dudan un poco de sus habilidades, de sus capacidades académicas. Se sorprenden mucho cuando un profesor dice algo bueno en público, cuando les ponen un 7, cuando les ponen una anotación positiva. Se quedan de repente con la idea de que si habrá sido así o si lo hicieron por pena. Les cuesta tomar esto como bien porque son desconfiados en relación a ellos mismos más que hacia el resto. Eh, Socialmente, y esto ya fuera del ámbito del colegio, son chicos que a veces pasan mucho tiempo en casa ajena o en la calle. Y esto de la casa ajena no es menor, porque finalmente este espacio contenedor que tienen en el colegio, en el mejor de los casos, pero que hay horario de salida, buscan poder recrearlo en otro lado. Y por último, en el peor de los casos, buscan asegurarse siquiera una comida al día, porque en los casos de maltrato más evidentes se observa la falta de alimentación, de preocupación hasta nutricia por parte de los adultos que son quienes están al cuidado de ellos. Son chicos que tienden también en términos sociales
a ser tremendamente inquietos si son el niño o la niña o el adolescente, al que siempre le pasa algo, como son tan kinestésicamente activos, se pegan, se caen. Y claro, por un lado puede ser torpeza, pero la verdad que también les da cierta credibilidad a la historia que ellos inventan para dar cuenta de lo que les pasa. Porque efectivamente, si uno ve que todo el día se cae o le pasan cosas, entonces puede que no sea tan raro que un día llegue con un moretón. Son chicos que de alguna manera bien inconsciente buscan poder sostener su mentira para no quedar al descubierto, porque le tienen miedo a los padres, porque les da vergüenza y un millón de etcétera. Y ahora en términos de, bueno, social también, y ya como para terminar, se puede dar algunos tipos de conducta que son de carácter escindido, como decimos los psicólogos, que tiene que ver con un mecanismo de defensa en donde las cosas o las reacciones o las emociones incluso se van polarizando. Entonces todo es todo negro y después todo blanco. Cuando esto lo pasamos a conductas como indicadores de que están sufriendo algún tipo de violencia, son chicos que por un lado pueden ser tremendamente sumisos porque se acostumbraron a estar a disposición del otro, pueden ser los que siempre se culpen por el temor de que le pase algo al amigo, porque ya pueden estar siendo víctimas o espectadores de violencia. Y por otro, pueden ellos usar como esto del matonaje, y pueden ellos ser los que manipulen a los compañeros y los que sean más agresivos. Esto lo hacen como modo de defensa también. Y por otro lado, vemos chicos que, de nuevo, en términos como de conducta escindida, chicos que pueden ser tremendamente como indiferentes en el trato, como esto de no estar o querer pasar de ser percibido, a chicos que todo el rato demandan la atención por parte de los compañeros, pero principalmente por parte del profesor. Entonces son como el niño, el chistoso, o el que siempre interrumpe, o el que siempre llora, pero de alguna manera hay una estrategia para que la atención del adulto caiga en él. Ahora, ya en relación como a los últimos indicadores, son los de carácter emocional, y acá la verdad es como un poquito más apelar a la sensibilidad y ya no tanto como a esto de estar mirando. En términos emocionales, ni hablar de la autoestima, porque efectivamente es lo que primero decae, empiezan a desarrollar una percepción de sí mismos bien, bien deprivada, bien como falta de habilidades y de cualidades positivas. Son chicos que son terriblemente dependientes emocionalmente, que buscan estar como todo el día que, que sufren mucho, que tienen como harta fragilidad. Muchas veces son sobreempáticos o por el contrario, nada los moviliza como a pensar cómo está el otro. Son chicos que en relación a algo que es un fenómeno que pasa mucho y que se los había anunciado anteriormente, no quieren, evitan el retorno a la casa, entonces ellos, todo lo que sea estar fuera de la casa, feliz, por ello se quedan a todas las actividades extra programáticas y participan en todos los talleres. Son niños que se evidencia en cómo ellos hablan, incluso en cómo se refieren, en lo pasivos que pueden ser, que están terriblemente decaídos emocionalmente. Por otro lado, pueden ser terriblemente extrovertidos a modo también de defensa. O sea, lo que yo les quiero anunciar con este tipo de conductas, que pueden ser, por ejemplo, también en términos como de decisión, el que es muy maduro, que llama la atención, que parece un viejo chico, porque claro, puede estar haciendo actividades que no sean propias de su edad, haciéndose cargo de responsabilidades más allá de lo que corresponde. O por otro lado, puede ser terriblemente infantil, generando conductas incluso de tipo regresivo, como decimos los psicólogos, que si bien todos lo tenemos, ¿ah? Pero estos chicos tienden a estar chupándose el dedo, o pueden estar como meciéndose en la silla, son chicos que hablan como bebés, y este tipo de conductas tiene el objetivo de inconscientemente trasladarlos a un estado, a una edad incluso en la que las cosas no eran percibidas como en la realidad, donde no había tanta conciencia del entorno violento en el que vivían. Y como les decía anteriormente, enunciar este tipo de conductas que están como más bien polarizadas
es porque quiero que estén atentos a todo lo que sea como extraño, a todo lo que sea exagerado, a todo lo que esté como por sobre lo que el resto hace. Un curso tiene identidad de curso. Cuando hay un chico que se dispara para arriba o que finalmente tiene como un pic en ser el más, tal cosa, por favor, póngale un poquito de atención porque efectivamente las conductas cuando están siendo exageradas es porque efectivamente están queriendo dar cuenta de algo, ¿no? Como una lucecita. Ahora bien, ya que conocemos como los indicadores de los niños cuando están siendo víctimas de algún tipo de vulneración o maltrato, es importante que nos enfoquemos un poquitito en el apoderado. En este apoderado que muchas veces es como bien resistente o incluso como que tiende a rivalizar con el profesor. El apoderado que a veces cuesta que vaya a las reuniones, generalmente manda a alguien, o ni eso, y que cuando por fin va pregunta qué fue lo que hizo el niño, en vez de preguntar si es que pasó algo, si es que está bien. Este tipo de apoderados por lo general no tiene miedo de retarlo en público, de amenazarlo en público con cuando lleguemos a la casa vas a ver, no tiene miedo de tratar mal o ofender al profesor o a cualquier funcionario del colegio. Es un apoderado que muchas veces, no todas, y tampoco es para justificar, pero sí para entender, tiene varios factores de riesgo que van a ir movilizando esta conducta. Pueden haber a lo mejor presencia de violencia intrafamiliar en la casa o lo pudo haber tenido durante toda su vida. Puede tener dificultad en las relaciones de pareja, en el establecimiento. A lo mejor hay problemas económicos bien importantes, puede haber consumo problemático, puede también haber algún tipo de discapacidad o de patología asociada en el apoderado o también en el niño. Son apoderados que no toleran que sus hijos tengan faltas. Puede haber algo que tiene relación con lo cultural, como de privación cultural. Muchas veces no están lo suficientemente escolarizados o instruidos, así que depositan expectativas muy altas en relación a cómo ellos creen que se tiene que comportar el niño o la niña, y que finalmente van dejando en responsabilidad de estos chicos algo que no van a poder cumplir porque no está sujeto en su línea de desarrollo. Estos apoderados, por lo general son personas que son muy narcisistas, que siempre, muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces se anteponen ellos, sus necesidades y sus preferencias antes de los hijos, que cuando están separados, a lo mejor los padres, tanto el padre como la madre pueden hacer su vida de manera independiente, dejando a los niños por el borde, que toman parejas de los hijos o que simplemente se enfocan en hacer una nueva familia, o que incluso pueden estar encubriendo algún tipo de actividad ilícita de la pareja, y que en relación a la pareja también tienen relaciones bien poco sostenibles, terminan, vuelven, terminan, salen con uno, con otro. Son apoderados que ellos en su estabilidad emocional se muestran muy frágiles y muy con mucha dificultad para ir como manteniendo un ritmo que sea más estable. Es difícil tratar con estos apoderados. La verdad que si el niño o la niña no presenta ninguno de los otros indicadores que mencioné anteriormente, sí, ojo con este tipo de apoderados porque muchas veces puede estar encubriendo situaciones, muchas veces puede estarlas mostrando más que encubriendo con su conducta. Y también ojo con que no siempre, no en todos los casos, están escondiendo lo que pasa, sino que a veces lo justifican, porque están acostumbrados, le dan un carácter de normal a lo que está pasando. Bueno, y ahora finalmente, que es como para poder cerrar esta charla, tiene que ver con quienes tienen la obligación de denunciar. Y la verdad que la ley es súper clara respecto a esto, porque todos quienes trabajen en un establecimiento educacional y detecten una vulneración de derechos tienen la obligación de denunciar. Pero finalmente el que más la tiene, por así decirlo, es el director. Esto no deja libre a inspectores, profesores, asistentes de la educación, quien sea, pero la idea es que cuando se levante esta medida como de denuncia,
no sea solamente un encargado, sino que quienes redacten este informe esté compuesto por todos estos actores que tienen implicancia en cómo ha sido el historial del niño o niña o adolescente en el establecimiento. Está redactado en el artículo 175 del Código Procesal Penal, que dice en relación con que todos tienen la obligación de denunciar, que nadie está como exento de esto y que si no lo hacen hay una multa. Bueno, la ley dice que podría ser procesado como cómplice, pero la verdad que esto de procesado recae en una multa que no va más allá de 1 a 4 TM, así que a mi parecer debiera ser a lo mejor más radical esta ley porque es muy fácil como mirar para el lado. En relación al plazo que se tiene para realizar esta denuncia, tiene que ser máximo 24 horas después de que ha sido detectada la vulneración de derechos. Esto ocurre para los casos que son de mediana o de grave vulneración, porque para los que son más leves, por así decir leve, tiene que ver con otras medidas que toma el colegio en relación a activar la red para fortalecer las medidas de crianza, para desarrollar más habilidades parentales o también para ir viendo de qué es lo que carece esta familia, que está también promoviendo como un factor de riesgo que se generen estas conductas, para apoyar a la familia en el fondo. Eh, Luego, como en relación a la responsabilidad que tiene el colegio, se tiene que desarrollar un protocolo para que sea informado, o sea, se tiene que realizar como un informe que va a ser subido después al Tribunal de Familia, pero esto se hace mediante un protocolo que está estipulado ya en todos los colegios, que es el manual de convivencia o el reglamento interno. Ambos tienen que tener el proceder sobre este actuar como bien detallado, enunciando cuáles son las redes disponibles a las que se va a acceder cuando hay un caso de vulneración ya identificado, que primeramente en los colegios que tienen dupla psicosocial se hace la derivación a ese equipo. Cuando no hay dupla psicosocial, lo ve psicólogo o trabajador social de manera independiente, y si es que no hubiera ninguno de los profesionales del área, se tiene que hacer una derivación primero a OPD, que es esta Oficina de Protección de los Derechos, que es donde yo les comentaba muy anteriormente, que es la única que recibe este tipo de demandas como espontánea, pero no todas las comunas tienen OPD, que el PUE no tiene. Entonces, cuando ya no hay dupla ni hay OPD, se pasa al Tribunal de Familia mediante un escrito que se redacta desde dirección. Y si no, también se puede acceder, se puede como hacer una vuelta por el Tribunal de Familia, que finalmente igual termina recayendo ahí, trasladando al niño a un centro de atención primaria para que sea como ya revisado médicamente en caso que sea un tipo de violencia físico o de abuso sexual. Y si no, también se puede llevar al niño como a constatar las lesiones a la comisaría. Se, se tiene entonces, el colegio, como les comentaba, tiene que levantar un informe que, que dé antecedentes al respecto. Tiene que tener propiamente la identificación del colegio, del establecimiento súper detallada, con el RBD, quién es el director, quiénes son todos los componentes que participan en esta identificación. Tiene que también tener un historial del niño, como unos antecedentes en relación a cómo se ha percibido durante todo el tiempo que ha estado escolarizado en ese establecimiento. Y tienen que ser muy minuciosos en detallar cuáles fueron los elementos o cuáles fueron los indicadores para los que ustedes pesquisan en el fondo que puede haber algún tipo de negligencia o de abuso, y también tienen que especificar a qué se refieren, si hay negligencia parental, si hay maltrato psicológico, físico, si hay creencia o el niño declara haber sufrido algún tipo de abuso sexual, puede también haber algún consumo de sustancias, ausentismo, hay un montón de causales que ustedes las tienen que ir especificando para poder desarrollar este informe. Y una vez que se tiene el informe y que ya se constataron lesiones, a lo mejor en el centro de atención primaria o en comisaría, lo que se hace es ahora sí levantar este escrito y subirlo al Tribunal de Familia. Y en el Tribunal de Familia hay dos acciones que se toman. Primero, se hace de inmediato una medida de protección hacia el menor, y hay dos audiencias en las que se va a ir como constatando, se va a corroborar que esto esté para poder hacer después el ingreso a una red de Sename, que la primera instancia es una preparatoria de juicio y la segunda es el juicio propiamente tal. Y la medida de protección
se va a crear mediante este informe, mediante los componentes que ustedes levanten, para después ser derivado a una oficina de diagnóstico y derivar a otro centro, en el mejor de los casos, ambulatorio. Eh, eso, espero que les haya servido todo lo que se ha expuesto hoy día. Fue un agrado poder participar en esta instancia con ustedes y me encantaría poder verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.